es necesario practicar la masturbación para tener una mejor vida sexual con tu pareja. Hola a toda la comunidad de Necte, bienvenidos a otro episodio de Necte Salud. Hoy nos encontramos con Silvia de Ochoa. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto verte. Que es la sex coach para mí más conocida de Monterrey, porque tuvo la oportunidad de estar en televisión. Silvia, platícanos de tu preparación, cómo se prepara alguien para hacer lo que tú haces. Yo quiero que la gente te conozca. Bueno, pues para poder que vean un poquito el contexto de mi profesión, yo soy psicóloga, primeramente soy psicóloga. Es importante, por ejemplo, en la línea de la sexualidad, como tener una carrera o una base que tenga que ver con las relaciones humanas. No necesariamente tiene que ser psicología como tal, sino también puede ser a lo mejor alguien del área de medicina, una enfermera, evidentemente doctores, pero también puede ser incluso algunas personas relacionadas al área de la educación, que también están como muy dedicadas a orientar, a generar como una especie de voz, ¿no? Que pudiera ser también funcional en un tema que está ahorita como muy para reconceptualizar, porque considero que ahorita estamos en una era en donde necesitamos muchísima educación, está la información, entonces nada más es como guiarla y llevarla. Entonces, eso es bien importante. Yo, por ejemplo, estudié psicología, mi especialidad es general, yo me manejo mucho como sobre una parte ecléctica en donde hago uso de un poco de PNL, utilizo la psicología clínica, el Gestalt. Exacto. Sí. Entonces, cuando lo he trabajado en terapia privada, son como las herramientas que más utilizo. Y después, para poder como darle un poquito más de fundamento a esta parte también, esta necesidad de hablar de la sexualidad, déjame te cuento un poco cómo fue que yo empecé a hablar del sexo, porque la verdad es que no tendría a lo mejor ninguna relación con la parte de la psicología. Resulta que hace muchísimos años yo empecé en los medios de comunicación en radio. Estoy hablando hace muchos años, más de 20 años. Y en una de las oportunidades que tuve de estar en el micrófono fue, te vas a acordar de la banda 93.3. Ay, no me digas, porque esa es de la Raza de Sol, entonces a lo mejor no. Bueno, es una de las estaciones. Nunca fui mucho de radio, al único que recuerdo es a La Mole. Es agropecuaria, sí, entonces seguramente ni siquiera. Bueno, déjame te cuento, la banda 93.3 es una de las estaciones más fuertes de Monterrey, de lo grupero, y estaban personajes como el Cepi Boy, Germán Pluma, Julio Montes, que estoy hablando hace 20 años eran un boom en la radio, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con Don Rulo. Don Rulo era conocido porque hacía parejitas y en las noches le hablaban para poder decir como, ¿sabes qué? Mis características son tal y estoy buscando tal persona, como este estilo. Era como una especie de, no sé, Bumble, pero en línea, a través de... Bumble de la radio. De la radio. Y llega un personaje a acompañar a Don Rulo que se llamaba la doctora Manuelita Izquierdo. Ese era yo. Era un personaje, obviamente, a doble sentido, que era una sexóloga egresada de la Universidad de Detroit, experta en Dallas y que le encantaba ir a Las Vegas. Entonces, ¿qué pasa? Pues jugábamos mucho a empezar como a este enlace de las parejitas y que sí se quedaban de ver en ciertas partes y era muy divertido. Pero yo tenía que hablar de sexo, entonces empecé como a documentarme un poco y esto me empezó a encantar. Pasa el tiempo y llega YouTube, te estoy hablando del año 2010, empiezo a documentar la información que yo daba en los diversos medios de comunicación y se genera como un foco de, oye, aquí hay información sexual, me va muy bien en ese momento y dije, quiero fundamentar todo lo que estoy diciendo, porque yo ¿cuál era mi fuente? Cosmopolitan, güey. La neta, o sea, yo era así como buscaba por internet de qué manera poder como abastecerme de más información, era lo que tenía. Te hacías de la información de donde fuera. De donde fuera. Entonces... Pero bueno, ojo, lo que platicábamos antes de empezar, o sea, el hecho de que hayas estudiado psicología te ayuda como que a decir esto claro. Sí, esto no, o sea... Sí. Había cosas que tú veías y decías, no, esto es difícil de creer, ¿no? Sí, hay una base que esa es importante tampoco omitirla y aquí nace el amor por la sexualidad y es cuando decido entonces ya como especializarme y me dirijo hacia el área del sex coaching, que es la especialidad que yo tengo. Yo soy especialista en sex coaching y terapia de pareja.
Ok, y esto ya lo terminaste estudiando en una institución o algo así por el estilo. Sí, es una asociación de sex coaching en España. Todo fue en línea, que esto es importante decirlo porque muchas personas se acercan y me dicen, Silvia, es que ¿dónde lo estudiaste? Con esa facilidad, la verdad es que tengo que decir que hoy día creo que hay ese lazo de podernos conectar incluso. Pues, yo acabo de terminar mi maestría en línea, o sea, es buenísimo. Se puede hacer y más ahorita, sobre todo después de la pandemia, que ya todas las instituciones se fueron preparando para eso. Sí, digo, a lo mejor no te vas a acordar tal cual del temario, pero si tuvieras ahorita que decirme algunas de los tipos de clases o de temas que veías en este diplomado, ¿cuáles serían? ¿O qué ve un sex coach? Sobre todo hablamos de todas las disfunciones, ¿no? Muy el bien. tema de las disfunciones sexuales, porque sabes la implicación de algún tipo de daño sexual en cuanto a ya sea el desempeño o las expectativas, están muy relacionadas a la psicología. Entonces, buscar cómo arreglar o solucionar o acompañar en este caso al paciente, pues sí nos obliga a saber cuáles son los síntomas, cómo podemos tratarlo, sin meternos en la parte de la sexología, porque yo siempre lo he dicho, no soy sexóloga, pero tengo la base de la psicología que me ayuda mucho a identificar que si hay un daño que se está generando en la intimidad de la pareja, pues está un 60-70% movido por una situación psicológica. Okay. O sea, está comprobado que si tú vas, por ejemplo, al médico porque no tienes una muy buena erección, el 70% de los pacientes terminan, referidos a un psicólogo, porque casi siempre está o relacionado con ansiedad sexual o con expectativas fuera de foco, que están bloqueando el desempeño final y que se tiene que trabajar en un consultorio. Y entrando en la primera disfunción que ya la acabas de mencionar, que es la disfunción eréctil, ¿qué cosas hay que sí pueden ser fisiológicas? O sea, por ejemplo, una baja en la testosterona sería una de ellas, que al final de cuentas, las personas que conozco que se han hecho un examen de testosterona, todos salen bien. O sea, creo que es como muy clave de que si te haces el examen, es como cuando una mujer cree que está embarazada, ¿no? Y está estresada y no me baja. Se hace la prueba. Y todo en orden. No es todo en orden, no está embarazada y a las horas o al día siguiente le baja así. Entonces, creo que esta prueba de testosterona, por ejemplo, aplica. O sea, es como que me hice la prueba, vi que estoy bien. Ok, déjame, voy al psicólogo para empezar a tratar mi problema de otra forma. Pero ¿qué otras cosas fisiológicas se te ocurre que puedan haber aparte de la testosterona? Fíjate que sí es un dato muy interesante y que sí invito mucho también a las personas a acudir directamente con el médico para que puedan tener una mayor certeza. Nosotros estamos limitados, te soy honesta, yo estoy limitada en cuanto a esa información, pero siempre ha sido esta parte primaria. Te refiero con un médico, claro, sí, es lo primero. Lo primero. Sí. De hecho, a decir verdad, parte de como el proceso es primero que te descarten un daño orgánico y después vienes conmigo. Pero sí, fundamental para nosotros es el nivel de testosterona. Entonces sí, como que chécate eso, que te descarten, les hacen una serie. En general otras hormonas, o sea, el tema hormonal es muy importante. Muy importante. Y no nada más en el tema de los hombres, también las mujeres, ¿no? La falta de líbido, que esa también es una constante queja, sobre todo de los hombres, de que es que ¿por qué mi esposa no quiere? Entonces, este tipo de situaciones nos llevan a que pues pueden haber desajustes que se vuelven en consecuencia a una falta de deseo o pues bueno, obviamente ahí como el rechazo o la abstinencia inconsciente, bueno, indirecta más bien. Bueno, y volviendo al tema de la disfunción eréctil, y ahorita pasamos al líbido, ya que llegan contigo o con un sex coach o con un sexólogo, ya cuando se enfocan más en la parte psicológica, ¿cuáles son los factores más comunes de las personas, o sea, que están pasando por disfunción eréctil? Puedo entender que puede ser el tema de la pareja, pero más allá del tema de la pareja, ¿cuáles son los más comunes? Estrés, falta de sueño. O sea, tú que lo has visto, ¿qué es lo más común? Fíjate que ahorita yo ya lo generalizo en que estamos también en una sociedad coitocentrista. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que todo tiene que ver con la penetración. No, deja tú, la penetración. El hombre la tiene muy difícil, Eric. Yo lo he visto y de verdad que me compadezco. Bueno, sí, la palabra es empatizar, la verdad. ¿Por qué? Porque todo está en base a su pene. O sea, todo el peso está en el pene del hombre. Si tienes un buen tamaño, si tienes una buena firmeza, cuánto duras. Entonces es complicado y todo recae en ese estrés del que hablas, porque si no funcionas adecuadamente con tu miembro,
no va a funcionar absolutamente nada. La mujer la tiene un poquito más como discreta, la puede disimular, pero el hombre no. Si el hombre siente que no tiene estos 3 factores, una buena duración, una buena erección y un buen tamaño, pues prácticamente no eres funcional. Entonces es muy complicado porque aparte es visible. O sea, todas estas situaciones se pueden ver. Entonces siento que de ahí parte mucho la ansiedad que se pueda generar para que entonces no nada más la disfunción, sino hayan otras, no nada más la falta de erección, sino que hayan otro tipo de disfunciones que también se hagan visibles. Entonces, de ahí se genera el estrés, se genera, no sé, la ansiedad de, ¿sabes qué pasa? Que de repente estas expectativas de tengo que, no sé, dejarla muerta, tengo que hacer todo súper perfecto, que sea el mejor amante con el que esté. Entonces provoca, por el contrario, como pues el temor de que no se dé el resultado y a razón de eso, pues perdamos la erección o tengamos otro tipo de resultados fatales, ¿no? ¿Y qué factores sociales afectan para eso? O sea, por ejemplo, la pornografía definitivamente debe ser uno que afecte para eso. O sea, que veas actores que tienen estas 3 cosas que dices y luego no nada más eso, que literalmente están actuando y que la mujer está actuando y que la dejó muerta, como estás diciendo, o sea, en sentido obviamente figurado. Pero ¿qué otros factores aparte de la pornografía? ¿La sociedad? ¿Los chistes que se dicen? ¿Publicidad? ¿O qué hay por ahí? Nosotros siempre hablamos mucho de cómo, de alguna manera, la influencia, por ejemplo, de los medios de comunicación o los dichos de la sociedad afectan mucho al tema de la mujer, pero no nos volteamos a ver todo lo que implica para el hombre, que es como tener como una especie de, no sé, de imagen inamovible del macho que a través de su pene tiene que ser, no sé, funcional. Entonces, sí creo que hay también una sociedad muy que juzga, ¿no?, duramente a un hombre y cumplir con todas estas no sé, expectativas que decíamos pueden hacer que le genere el peso y desafortunadamente ante la carga psicológica que esto también puede traerles, pues veamos el resultado. Entonces, hay una sociedad juzgadora, hay medios que favorecen a que se cree una imagen todavía muchísimo más fuerte. Hablabas ahorita del tema de la pornografía, que si bien es un estímulo erótico que de alguna manera yo pudiera decir, oye, se puede utilizar, pero también lo ven como si fuera la enciclopedia o la forma de educarse, y desafortunadamente así crecimos, una generación enorme, crecimos creyendo que lo que veíamos en el porno era el deber ser. Entonces, pues que vemos que no vamos a llegar a esos puntos que nos están diciendo que son los que debemos de alcanzar. Entonces, es como desmitificar muchísimas cosas, reconceptualizarlos, educar sobre una nueva línea de conceptos. Y bueno, pues es un trabajo fuerte y que por eso te digo, la empatía con el hombre debe de ser también, vamos, de mujeres hacia ellos, porque el tema es que ellos como que quieren funcionar justamente para su pareja. Un hombre difícilmente se lo va a cuestionar en solitario, pero el tema es como cuando me pongan la evaluación y me den la calificación, yo tengo que sacar estrellita. Sí. Y esa estrellita, desafortunadamente, pues está muy alta porque nos han enseñado que tienen que llegar a ciertos estándares. Fíjate que yo, ahorita que estás comentando todo esto, yo, en lo personal, yo tengo hijas. Entonces, más allá del tema de la sexualidad o el sexo, yo ahorita estuve pensando en el tema del bullying. Y el tema del bullying, al final de cuentas, genera ansiedad, es una presión social, etcétera, etcétera. Y yo siempre he pensado con mis hijas que la mejor forma de combatir el bullying no es ni convirtiéndolas en buleadoras, ni convirtiéndolas en peleadoras o defiéndete, sino que es provocando que tengan una buena autoestima. Esa es mi forma de verlo. Ahora, estamos hablando específicamente de hombres, de varones. ¿Cómo le recomendarías tú a mamás y papás también que deberían de estarse involucrando en la educación de sus hijos? Claro. Que de niños, que ya sean niños o también adolescentes, que a lo mejor, más bien, niños y adolescentes, ¿cuáles son las bases que deben de darles para que después en un futuro no les afecte tanto esta presión? O sea, que no se dejen influenciar tanto por esto coitocentrista que tú comentas. ¿Cómo los educarías?
En el tema de la sexualidad. Fíjate que hay todavía muchos papás que le tienen miedo a algo tan simple como el nombrar las partes de los cuerpos como deben de ser. Desde chiquititos, y probablemente te tocó escucharlo de que, ay, que si la pipí del niño o que si la florecita de la niña. Yo creo que esa es una muy buena forma, ¿no? Empezar desde normalizar los nombres. Se dice pene, se dice vulva, conocer las partes del cuerpo. Todavía hay muchos que confunden la vulva con la vagina. Okay. La vulva, para quienes no lo saben, es la parte exterior. La vagina, pues tenemos el conducto. Entonces, este tipo de bases así, tan simples, nos van a dar la parte inicial de cómo va a ser la educación sexual que tengamos que tener con nuestros hijos o que debemos de tener con nuestros hijos. Una buena inteligencia emocional es muy importante. Hablabas de la autoestima. Aunado a una buena inteligencia, va a generar en nuestros hijos que conforme vayan creciendo unas respuestas muchísimo más maduras ante cualquier situación que pueda venir a desestabilizarlos. El bullying en la etapa escolar considero que es algo que difícilmente lo vamos a evitar, ¿no? Erradicar nunca. Es complicadísimo. Digo, lo vivimos nosotros, ahora se llama diferente, pero a nosotros también nos surtían porque pues era que te hacían bulla o no sé, lo hablábamos de otra manera. Pero siempre ha existido y difícilmente lo vamos a poder controlar. Pero lo que sí podemos hacer es generar como muchas herramientas y recursos para que ellos inteligentemente puedan utilizarlas y puedan, pues, como de alguna forma ir rebotando. Exacto. Este tipo de ataques que en su adultez evidentemente van a generar personas con una mayor coraza y, no sé, como una mayor tolerancia a la frustración que les pueda generar cualquier situación en el futuro. ¿Cómo lo podemos hacer? Con muchos, no sé, como una generación de programación, ¿sí? Por ejemplo, hacer mucho hincapié en todas las fortalezas que ellos tengan. Yo recomiendo mucho hacer frases positivas de todas las virtudes y todas las características que ellos puedan también serles útil. Eres exitoso, eres muy inteligente, eres el más listo. Este tipo de afirmaciones que les van a ser a ellos útiles para tener, como te digo, todas las herramientas de poder combatir cualquier acusación que pudiera tener algún tipo de duda de su, de todo lo que es su eje, ¿no? Entonces, hay maneras de poder irlos formando, pero también creo que estamos en una generación de hacer hijos como muy, no sé cómo decirlo, como muy débiles, muy frágiles, que desafortunadamente yo, cuando me llegan las posibilidades de atender a algún niño, que por cierto no es mi expertise, termino citando a los padres, porque quienes realmente necesitamos un mayor apoyo, pues somos nosotros, porque las herramientas esas que queremos darles a nuestros hijos, nosotros no las tenemos, entonces no sabemos cómo poderlas brindar. Hay una serie muy buena que no sé si la has visto, que se llama The Bear, el oso. Es un chef y a Adrián le encanta esta serie. Porque le gustan mucho este tipo de restaurantes y la serie aparte es genial, está escrita muy genial. El chef principal de la serie llega con un chef que lo trató muy mal ante su percepción. Y le dice, tú llegaste conmigo siendo un buen chef. Saliste de estar conmigo siendo un chef excelente. Y me hizo reflexionar, ya lo había reflexionado anteriormente, pero no es por criticar a algún miembro de mi familia ni nada, pero yo no tuve una adolescencia tan como sencilla, o sea, porque en mi casa había caracteres muy fuertes y al final yo digo, la neta es algo que me ayudó a ser como soy. Y es algo que a mí me forjó un carácter. Me enseñó qué cosas sí quiero, qué cosas no quiero. Pero al final de cuentas me hizo de un carácter que me permite emprender, que me permite tomar ciertos riesgos y todo. Entonces sí creo, y lo veo yo mea culpa, o sea, con las niñas, con mis hijas, como muchas veces... ay no, que se duerma aquí para que no llore y que esto y lo otro. Yo me empecé a documentar, le empecé a leer libros de psicólogos, de psiquiatras y decía, oye, también le estás haciendo un daño. O sea, entonces llega una cierta edad donde ya no es una necesidad, es una necedad. Entonces, si tú no le enseñas desde un principio que no se le van a cumplir todos sus deseos, su carácter va a ser bastante débil. Entonces, eso que comentas es muy importante. O sea, sí creo que es
muy, muy importante y qué bueno que al final confirmas un poquito mi teoría porque va muy cerquita a lo del bullying. Todo se basa en una buena autoestima, todo se basa en eso. Ahora, pasando a un tema que es la vida en pareja y tiene algo de relación, creo yo que, y corrígeme si estoy equivocado, porfa, quiero que me corriges si estoy equivocado. Yo, algo que le he dicho a mi esposa o algo que opino de las parejas es que a lo mejor por las novelas, a lo mejor por las series de televisión, a lo mejor por lo que vemos en la sociedad, revistas y todo, se le pone un peso demasiado grande al tema del sexo que en realidad debería tener el tema en pareja. O sea, en la pareja, yo muchas veces le digo, es que sí es importante, pero para mí es más importante que en el día a día nos llevemos bien, porque a lo mejor sexo vamos a tener X cantidad de veces al mes y representan el 5% del tiempo contra el 95% del tiempo que en realidad nos pasamos haciendo otras cosas. A lo mejor yo estoy equivocado y por eso te quiero preguntar, ¿es en realidad un tema tan importante que afecta a todo lo demás o afecta en realidad más todo lo demás al tema de la sexualidad? Mira, es importante el sexo. El problema es cómo lo tenemos conceptualizado, desde mi muy humilde opinión. Cuando hablamos del coitocentrismo, creemos que sexo es que tiene que haber penetración pene-vagina. Entonces, lo hacemos súper pequeño, o sea, se hace como súper selectivo cuando hay una variedad enorme de intimidad en la cual podemos jugar. Si abrimos esta ventana, entonces nos damos cuenta que desde bañarnos juntos, dormir desnudos, contarnos nuestras fantasías, ya estamos teniendo sexo. Estamos teniendo, vamos, el concepto de sexo es muy complicado decirlo, pero estamos teniendo intimidad. Y esa intimidad es lo único que nos va a diferenciar de cualquier otra relación social. O sea, yo puedo tener muchas relaciones interpersonales, sociales con X número de personas, pero con la única que yo voy a hablar de sexo, con la única que yo voy a tener intimidad, con la única que yo voy a tener estos momentos es con mi pareja. Eso me diferencia. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, pues tenemos muchísimas cosas que hacer y ahí podríamos decir, ay, caray, yo he estado teniendo sexo, probablemente, sin necesidad de un pene y una vagina, pues mucho tiempo, vamos, en el día, en la semana, a que lo limitamos a cuántas veces hemos cogido. Claro. Entonces cambia el concepto. Eso es por un lado. Me gusta. Por otro lado, también algo muy importante es que probablemente en cuestión de porcentajes de la importancia de esta intimidad, la podría yo representar en algo muy grande, ¿sí? Pero también lo podemos ver de otra manera. Si no hay sexo, ¿sí? Probablemente que es ese que dices tú, ese porcentaje, pues cuántas veces a lo mejor sí tenemos la oportunidad de estar en este momento de exclusivo de pareja, pues son pocas, entonces no es tan importante. El problema es cuando no está. O sea, cuando no está, se agravia, o sea, se hace grande. Okay. Y es ahí donde vemos, güey, sí es importante. O sea, ¿por qué? Porque ante su ausencia vemos la importancia, pero cuando lo tenemos, probablemente no le vemos como... No le damos tanta importancia. Tanta importancia. Okay. Entonces, es como el dinero también. Probablemente, si está el dinero, pues no haya problema. Pero si cuando no está, se acaba todo. Entonces, no tanto como es importante por la frecuencia del mismo, sino más bien por la calidad que en él habita. Entonces, yo sí invito a que volvemos a conceptualicemos de diferentes maneras todo lo que nos han enseñado y podamos vivir con la pareja muchísimas otras opciones de conexión, para que valoremos y veamos que somos parejas con una sexualidad activa que probablemente, repito, no esté como conejos todo el día, sí, pero sí en la medida que vamos madurando, incluso, no sé, en edad, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos una vida sexual todavía funcional. ¿Qué me pueden decir entonces de los abuelitos, por ejemplo? Uh-huh. O sea, obviamente hay algún tipo de actividad sexual, pero no es como cuando tenían 20. Entonces, si lo comparamos, pues mucha gente diría, ay, qué deprimente. Cuando yo llegue a viejo, pues ¿cómo va a ser? Ya no voy a tener nada. Pues sí, porque a lo mejor ya vas a tener una disfunción que no te va a ayudar. Pero si trabajamos en que va a haber otro tipo de elementos, esa intimidad, pues va a seguir hasta que... Fíjate que ahorita que comentas eso, alguna vez con mi psiquiatra, o sea, yo tengo un terapeuta, me platicó, obviamente no me dio nombres ni mucho menos, pero sí me platicó y lo platicó como a fin de dar un ejemplo, que una pareja llega muy peleada con él
porque la esposa se da cuenta que él se estaba masturbando en la regadera. Y luego a la esposa se le ocurre preguntarle, que para mí yo digo, bueno, si no te va a gustar la respuesta, ¿para qué preguntas? Y estabas pensando en mí y él le dice que no. Sí. Entonces, sí, o sea, él le dice que no y llegaron muy, muy peleados. Entonces, el psiquiatra a mí me decía, el problema no es él. O sea, el problema es ella, porque tiene que entender que él está viviendo su sexualidad o una sexualidad y ella también tiene que entender que él tiene una sexualidad que vivir donde no esté ella involucrada. Eso fue el comentario. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo porque siento yo que esta parte de la intimidad y de tomar en cuenta la intimidad como parte de la sexualidad o como parte del sexo da la oportunidad a vivir con la otra persona precisamente esa sexualidad o esa intimidad. Entonces, lo que te quiero preguntar aquí es, ¿qué barreras hay? Ahorita, por ejemplo, esa historia que me contó a mí el psiquiatra, que creo yo que a lo mejor muchas mujeres dirían, ¿qué razón tiene ella, no? Exactamente, dirían, ¿qué razón tiene ella? Le fue infiel. Le fue infiel. Con el ¿Qué mismo razón tiene ella? Sí, le fue infiel con el mismo. Sí, exacto, que a lo mejor muchas mujeres dirían eso, que a lo mejor también no es mi caso, pero si fueran cambiados los sexos, a lo mejor hombres también dirían, oye, si una mujer usa un juguete, me está poniendo el cuerno o algo así por el estilo. Que te digo, insisto, no es mi caso. Un saludo a mi esposa que en alguno de sus cumpleaños le regalé un juguete. O sea, muy bien, hermana. No tiene nada que... O sea, no va por ahí. En mi caso no es. Pero yo entiendo en lo personal que yo tengo la suficiente autoestima y amor propio como para decir, güey, no tiene nada que ver que es un juguete. O sea, o no tiene nada que ver que vea pornografía. O no tiene nada que ver que piense en algo que probablemente fantasé. No sea yo. No tiene nada que ver que fantasee. Ella está viviendo su sexualidad. Cuando me lo dijo así el psiquiatra, yo dije, mira, yo sí entiendo que ella está viviendo su sexualidad. No pasa nada. O sea, la está viviendo y a lo mejor no me quiero enterar y no me tienes que estar contando y lo que sea. Ya es tema mío. Pero si tú la vives, pues, güey, no tengo por qué juzgarlo. Entonces, ¿cuál es tu consejo para estas parejas? O sea, ¿cuál es tu consejo para estas parejas? A lo mejor hay uno que es muy coitocentrista y otro que no lo es tanto. Y a lo mejor al coitocentrista hasta siente medio incómodo que la otra se quiera bañar con él o con ella. O sea, ¿cuál es tu consejo? Fíjate que es un trabajo que estamos tratando de hacer. No nada más yo, creo que muchos colegas estamos como en ese mismo eje de dar, para empezar, este mensaje, ¿no? La parte de que el coito no es nada más lo importante y cuando abrimos las posibilidades nos damos oportunidad de ver que incluso el tema masturbatorio es un elemento que puede sumar lejos de restar. Me ha pasado muchas veces que llegan a terapia justamente con esa... digamos, con esa bandera de es que ¿por qué? Si aquí estoy yo, ¿por qué no me dice? Porque, para empezar, los hombres, su genitalidad está al alcance de nada, o sea, perdón, dicen por ahí, yo no sé qué tan cierto sea, que cuando van al baño nada más 3 sacudidas, porque si no ya es otra cosa. O sea, es que es complicado, o sea, yo la verdad me pongo a pensar en lo difícil que es para un hombre el tener que, vamos, si fuese esa realmente la idea, guardar cualquier tipo de estímulo para poder estar con su pareja. O sea, es que es, para empezar, loco, no tiene sentido. Aparte de las hormonas, o sea, que a lo mejor, digo... Al menos yo que lo estudié y que llevé fisiología y que vimos la parte endocrina, sí, me acuerdo que cuando lo leía yo decía, güey, si tenemos tanto de ciertas hormonas que nos están prácticamente diciendo, coge, reprodúcete, ¿cómo lo frenas? Está cabrón. O sea, sí está realmente muy cabrón. Y no es por aquí ser machistas ni mucho menos, pero biológicamente las mujeres no tienen la misma cantidad o niveles de estas hormonas. Al final de cuentas es normal, por ejemplo, una baja en el líbido, por así decirlo, porque desde el punto de vista fisiológico, el sexo no es igual para un hombre que para una mujer. Y lo acabas de decir también en la parte de, pues que literalmente la genitalidad o los genitales del hombre están afuera. Yo te lo complemento con el hecho de que
el hombre normalmente se levanta en la mañana con una erección. O sea... Y no la vas a desperdiciar, Eric. O sea... Alguna vez lo dijo... Ay, no me acuerdo qué comediante, pero es un comediante que ya en una edad avanzada y dice, yo a la gente que tiene 5 años menos que yo le doy estas, o a la gente que tiene mi edad, mi consejo es nunca desperdicies una erección. Entonces, pero bueno, es verdad, o sea, es verdad, digo, a lo mejor se desperdició, ¿no? Ya viéndolo todavía lo es más a fondo cuando un hombre tiene una erección, la próstata hace esto, aprieta y hace que no puedas hacer pipí. Entonces, yo hasta lo veo como un mecanismo para no hacerte pipí en la noche. O sea, literalmente es un mecanismo para no hacerte pipí en la noche. Sí, pues. Por eso tienes una erección en la noche. Y luego, y digo, y ahí estás batallando para poder hacer pipí en la mañana, ¿verdad? Definitivamente. Pero es un mecanismo. Pero luego, bueno, al final dices, bueno, pues ya está la erección. O sea, sí pasa, sí sucede. Complemento lo que dices y bueno, ibas por ese camino. Sí, fíjate, cómo la masturbación, te digo, la tenemos como de repente tan estigmatizada, sobre todo cuando ya tienes una pareja, porque pareciera que tiene que ser tu sexualidad mía. Exacto. O sea, me pertenece y no. Y esto va para cualquiera de los dos. También la mujer tiene... es más, es necesario, fíjate cómo te lo digo, es necesario practicar la masturbación para tener una mejor vida sexual con tu pareja. Muchas mujeres se privan de conocerse, ya no digo ni siquiera tocarse, ni siquiera se conocen. Hay quienes nunca han visto su vulva. Nunca se han tenido la delicadeza, el tiempo para poderse poner un espejo entre las piernas y ver cómo son sus labios, dónde está su clítoris, cómo es, de qué color. Si llega a haber algún cambio, no sabrían identificarlo y es gravísimo. El hombre, repito, lo puede ver muy fácilmente, pero una mujer sí tiene que hacer un trabajo mayor y aparte venimos de una sociedad en donde no nos han enseñado que tengamos este acercamiento. Ahí estamos buscándonos la nueva arruga que nos salió, pero no podemos ver si tenemos un granito nuevo en algún labio, porque ¿qué esperanzas? ¿Cómo voy a andar yo ahí husmeando? Entonces, cuanto más tocarnos, ¿no? Entonces, el tema de la masturbación aplica muchísimo en ambas partes como un eje de descubrimiento, conocimiento, exploración, que va a ser benéfico al momento de la intimidad o de la interacción con la pareja, porque voy a poder guiarte sobre el objetivo final. Bueno, uno de los objetivos, no es el único, que es mi placer o mi orgasmo. Si una mujer llega conmigo y me dice, es que Silvia, no me provoca ningún orgasmo, es muy mal amante, yo así como que, hermana, o sea, aborta la misión, güey. No es problema de él. El problema es de cada uno de nosotros, porque nuestra única responsabilidad en el tema sexual, placer, es mi orgasmo. Okay. Entonces, cuando yo hablo de conocerme, estimularme, estoy trabajando en darte una guía para que seas, compañero de mi placer. Te voy a compartir eso. Pero privarme de hacerlo sería tanto como hacerme harakiri. Entonces, si tu pareja la practica, lo promueve, se vale. Es parte fundamental. Entonces, lejos de, ¿por qué no? Pudiera ser un buen estímulo, lo decía. Pues cuéntame, o sea, o te ayudo. Si yo descubro esta situación tan privada por accidente o lo que sea, así como que, ay, perdón, oye, te echo una manita, necesitas que te aporte, o sea, ¿por qué espantarnos? Entonces, busquemos el lado positivo, porque al final este tipo de situaciones van a sumar en el eje de nuestra sexualidad. Ahorita que dices todo esto y me gusta porque a mí me gusta mucho tratar de mantener un balance y de ser ecuánime, el cuerpo, homeostasis. Ahorita que mencionas todo esto, pintamos y lo pintas y creo que está súper bien puesto el punto a la masturbación como algo bueno. Y luego la gente toma las cosas así como que no, es que ya dijeron que me tengo que masturbar. Y al menos en el hombre, o sea, esto ni siquiera se necesitarían hacer estudios, pero se han hecho. Demuestra que, y curioso porque con la mujer es al revés, pero demuestra que el hombre, digamos que se va a dormir, pierde motivación, disminuye porque sí, pasa por un periodo refractario, etcétera, etcétera. O sea, es hasta el cuerpo mismo te lo dice y es normal. Entonces, como lo que dicen, hasta el agua en exceso es veneno. O sea, eso era algo que quiero compartir. La masturbación también, sobre todo que es donde más se ha estudiado en los hombres, por ejemplo, en exceso
va a provocar esto, o sea, va a provocar una persona menos motivada, con menor energía probablemente. Y luego aparte, no nada más eso, con menor, y a lo que ibas tú, con menor probabilidades de éxito en sentir ese placer durante el coito, porque luego se acostumbran tanto a algo o hacen tanto algo que se pierde la sensibilidad. O sea, literalmente a los hombres que se masturben mucho, yo los invito a dejarlo de hacer una semana y luego van a decir, ay cabrón, qué diferencia las sensaciones que me está provocando, porque sí cambia mucho la sensación. Entonces, el mensaje aquí es, oigan, sí es bueno, pero tampoco exageren. No abusemos. No abusemos, exactamente. Sí, claro, como todo. Como todo. Y eso me imagino que lo has visto. O sea, has tenido pacientes que ya sea si con ellos mismos o con otras personas, ya ahora sí dices, oye, ya el sexo o la sexualidad es medio disfuncional. ¿Cuándo sería disfuncional? Fíjate que me llegan justamente muchas personas con esa pregunta, ¿no? De, por ejemplo, ¿cuándo es mucho? ¿Cuándo es adicción? ¿Cuándo es un problema? ¿No? Y en el tema masturbatorio es súper común. Y sí, más con los hombres. Los hombres tienden hay esa tendencia a que el tema masturbatorio lo tienen tan normalizado que se pueda como ya llegar a una línea de, ¿será esto una adicción, un abuso o cómo poderlo cuantificar? Decirte una cantidad de masturbaciones sería tanto como, no sé, aventar un número al aire. Claro, la verdad claro. es que no. Pero sí te puedo hablar de qué tan funcional eres en tu día a día para poder identificar si vives para masturbarte o qué es lo que sucede. Yo les puedo decir, porque me llegan literal así, es que me la jalé 7 veces. Ok, está bien, pero ¿en qué contexto? Oye, si estás de vacaciones, en un todo incluido, sin nada que hacer y lo único que está es tu pene con una erección y tú echándote una cheve, pues probablemente te la vas a poder arrancar si quieres ese fin de semana. Sí. Pero muy diferente es a que tengo 7 periodos masturbatorios en un día laboral y me tengo que salir de juntas y tengo que ir al baño, sí, claro. Dejar situaciones que son de mi día a día a medias por ir a cumplir con esta necesidad, tenemos un problema. Sí. Entonces es muy fácil identificarlo. Cuando esto me saca de mi línea de lo normal o lo funcional o me genera algún tipo de ansiedad el no poder cubrir con esto, sí, definitivamente, como cualquier otra adicción, ya es un problema y estamos hablando de algo patológico que se debe de tratar. Porque más que, fíjate, yo difiero un poquito de ti, se complementa, pero más que decir que hay una falta de sensibilidad, en mi caso considero que es más bien como una especie de condicionamiento. O sea, creo que el cuerpo es tan, y lo digo con todo respeto, pero creo que en un lenguaje más coloquial, pues se hace huevón. O sea, si tú sabes cómo llegar a tu orgasmo, que a lo mejor con cierta con cierto ritmo, con cierta presión, pues ya va a lo que vas. En cambio, si tú, por ejemplo, pues lo que lleva todo un encuentro con la pareja y que me ponte y que la posición y que ella también, ay, güey, o sea, ya, o sea, se me bajó o mejor me tardó mucho o mejor me jalo, o sea, pasan esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé cómo. Pasa con la mujer también. Y hay mucho juego ahí, me voy a desviar un poquito con el tema de los juguetes, ¿no? Que es que se hizo adicta al juguete. No se hace adicta. Lo que pasa es de que condicionas a tu cuerpo a que un succionador te va a hacer que tengas un orgasmo en 1 minuto. Entonces, ese tipo de cosas son las que no benefician y tenemos que ser muy responsables de una herramienta que yo lo digo tal cual, la masturbación, incluso dentro de la misma terapia sexual, es una de las principales herramientas que nosotros utilizamos, pero usémosla inteligentemente. Ok. Muy bien. Sí, de hecho también complementando lo que decías, una de las otras formas y que a mí me gusta mucho una de las otras formas en las que he escuchado la definición de adicción es el angostamiento, o sea, que se hace más pequeño las cosas que nos traen placer. Entonces, si descubren y dicen, oye, es que ya me acostumbré a hacerlo así, ya me acondicioné y esta es la forma en la que me gusta y ya no me da placer de ninguna otra forma, al menos, y literal, fisiológicamente a lo mejor es lo mismo, o sea, es un orgasmo, ahí tienes una bronca. O sea, ahí estás empezando a tener un problema donde necesitas empezar a redescubrir. Bueno, y finalmente con el tema de disfunciones, pasando a otro tema, ya hablamos como de hombres, parejas, mujeres.
lo más común es lo que mencionabas ahorita, el tema del líbido. En las mujeres sí. Por lo menos es lo que más me llegan dudas, y no de las mujeres. De los hombres que... De los hombres, o sea, ¿qué puedo hacer para que tenga más ganas? ¿Cómo le puedo hacer para que ella quiera más? El tema del ritmo, el tema del timing está siendo un conflicto la mayor de las ocasiones en las parejas, porque el hombre tiene muchísimas más ganas que la mujer. La mujer es esto. O sea, la mujer, para empezar, el tema del estímulo erótico es muy diferente en el hombre y en la mujer. El hombre, tú como mujer, uno puede fácilmente, te mando un mensaje y te digo, tengo ganas de llegar y que estés, o sea, ya listo porque hoy cena Pancho. Y cuando yo lo vea, el vato va a traer los calzones en las rodillas. En cambio, la mujer es más complicada. O sea, la mujer necesita trabajar mucho con su erótica, generar como esta parte de una excitación con tiempo. Yo les hago siempre no sé, como el ejemplo de que somos como el bochito. Recordarás el carrito que lo tenías que calentar y estaba ahí, uno salía, te ponían de adolescente, ve, prende el carro ahí porque se tardaba mucho. Entonces, esa es la mujer. La mujer necesita irse calentando. El problema es que muchas veces la mujer espera que el hombre la caliente. Entonces, es como, oye, vamos a tener algo, él en 2 segundos ya está listo, y nosotros es como, ay, espérate, o sea, ay, no, pero, ay, dame besitos, hazme algo para yo prenderme. A ver, hermana, ¿y por qué tú no te autoerotizas desde antes? Que lo podemos hacer, hay muchos estímulos eróticos que nos pueden funcionar. Una lectura erótica, una película, ejercicio. Es increíble todo el aporte que el ejercicio nos puede dar también, genitalmente hablando. Hay ejercicios como el yoga, hay ciertas rutinas que pueden hacer que venga todo este ejercicio desde tu eje central y te puede favorecer al golpe sanguíneo que también nos despierta, digamos, el tema de la sensibilidad. Entonces, todo esto es una responsabilidad también mía. Para cuando yo ya sé que va a estar el encuentro, pues yo ya me estuve preparando. Entonces, no le dejo toda la carga a él. Ya. Volvemos al punto Ese es un ciclo muy feo. Sí, del coitocentrismo, lo que platicabas. Totalmente. Entonces, y vemos que también se abre la posibilidad de esto que decíamos, no, a lo mejor no llegar a un término masturbatorio, pero sí, muchas mujeres ni siquiera se dan el permiso como de erotizarse. Decía, ay, no, qué esperanza yo estar pensando cosas o estar, no sé, fantaseando cuando es un alimento. Es necesario. Incluso el fantasear, no necesariamente, tenemos que identificar. Una cosa es la fantasía y otra cosa es el deseo. Okay. Entonces, cuando hablamos de una fantasía, es como esa imagen, es como esa película que nos ayuda nada más como a generar un alimento. El deseo es, lo quiero hacer. Yo puedo fantasear con 2 animalotes aquí haciendo y todo. ¿Sería un deseo? Jamás. Porque digo, uy, yo no podría, o sea, con 2 pelados y todo eso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Me gusta la película, pero no lo podría llevar a la realidad. Sí. Muchas personas tienen miedo de lo que pueden llegar a fantasear. Porque lo van a confundir o lo confunden dicen, con un deseo. Porque dicen, es que luego si yo no lo quiero hacer, está bien, solo déjalo ahí. Pero el deseo pudiera ser que yo tenga la fantasía de hacerlo en el carro. Es algo que pudiera ser. Y hay quienes dicen, es que tengo ganas, sí se me antojó. No, y luego es un problema también en pareja, ¿no? Porque como volvemos al tema de lo del psiquiatra que me platica, uno a lo mejor confunde las fantasías de nuestras parejas con deseos y creemos que es algo que quieren hacer, que van a hacer, que van a vivir y nos preocupamos y nos estresamos, qué sé yo. En lo personal no siento que sea mi caso, pero sí siento que puede ser el caso de muchas personas. Y aquí creo que también viene muy condicionado, y tú lo decías ahorita, que hasta miedo les da fantasear por un tema muy sociológico, ¿no? Sí, totalmente. Mira, es tan fácil como lo que ahorita comentabas de este caso, que decía, y fue conmigo, cuando estaba masturbándose, y dijo él, no. Entonces, ahí viene el tema de con quién, y es parte natural de, me atrevo a decir que dentro de todo este catálogo que pudiéramos tener de fantasías, probablemente, no sé, el 20% de ellas pudieran ser realizables por cuestiones, si quieres, limitantes, por que tengo una pareja, porque mi pareja justamente no estaría dispuesta a, que también es válido, pero el 80% de todo lo que me alimenta al final va a ser algo útil dentro de la misma relación. Ahora, hay quienes disfrutan compartiendo sus fantasías.
porque me alimento yo y te alimento a ti. Y está padre. Incluso hay quienes en esa parte del juego de brincar al deseo disfrutan de llevarlas a consumarse y compartirlo. El caso ahorita ya de tanto de las relaciones abiertas, el swingers, tríos, el cuckolding, que nos permiten de alguna manera como vivir una sexualidad con otras personas sin dejar de lado a mi pareja y alimentando a mi pareja porque también le gusta esta parte de compartirnos y se genera, te digo, un abanico. No estoy diciendo que se tenga que hacer. No, para nada. Pero se genera un enorme abanico. Si lo vemos desde la perspectiva que teníamos al inicio de que nuestra intimidad o la parte de nuestra dinámica sexual se representaba en solamente tú y yo, de misionero, pene, vagina, pues nos vemos a que hay mucho que explorar. Sí, a la rutina, o sea, cambiar la rutina. Y es lo que estás diciendo, o sea, la intimidad se puede vivir desde muchas formas. Una forma, y con esto empezaste, una forma es desde unos mensajes medio eróticos, a lo mejor alguna foto o algo así por el estilo, o sea, hasta ni siquiera tener que estar uno enfrente del otro, o algunas palabras o una nalgada en la mañana, qué sé yo, o sea, desde ahí hasta lo más hardcore del mundo, pero es un abanico muy grande. Y yo creo que lo más importante aquí en cuanto a las parejas es estar de acuerdo en hasta dónde podemos llegar sin que haya algún resentimiento, sin que haya algún problema. Tampoco voy a decir de que es que los celos son malos. No, o sea, al final de cuentas tú tienes una programación, una educación y esa programación y educación son difíciles de cambiar. O sea, no porque tu pareja quiera hacer algo, pues la tienes que hacer a fuerza. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces creo que eso vale mucho la pena y con lo que más me quedo es con lo de la intimidad. Eso me encanta. Pasando a temas de herramientas. Quiero ver temas de herramientas. Sí. Sustancias. Aquí hablamos mucho de cannabis, entonces vamos a empezar con esa, pero no quiero hablar de solo de eso. ¿Ayuda o no ayuda? Yo he tenido muy buenas relaciones sexuales bajo la influencia. No te voy a decir que siempre, pero he tenido muy buenas. Entonces, y justo, no porque yo haya tenido algo bueno bajo la influencia, digo, es buenísimo, hágalo, ¿no? ¿Verdad? No, para nada. Claro. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo tengo una opinión también más como de, ahora sí que científica, pero quiero escuchar lo que me puedas comentar. Muchas personas llegan justamente con esa conclusión. No, es que he tenido unas pero súper buenas cuando estoy high. Ajá, y que muy bonito todo. Mi opinión es que sí considero que hay una apertura en cuanto a nuestros canales. Entonces las sensaciones se potencializan, definitivamente. Hablando específicamente de todo lo que viene del exterior, ¿no? No sé, puedo hablar de la cuestión que es la entrega como tal. Siento que hay como una mayor conexión, se genera como una mayor recepción de esa conexión y termina siendo una experiencia fabulosa. En lo que puedo yo saber, en la experiencia que he tenido, pues sí, el flujo sanguíneo, que obviamente esto nos genera en zona genital, pues trae también mucho aporte. Obviamente, para el tema de la mujer hay una mayor facilidad al orgasmo por todo el flujo que está llegando al área. En el hombre, pues puede ser que también puede y no funcionar. Sí, exacto. Puede y no funcionar. Es como el tema del alcohol. O sea, al final de cuentas, creo que ya es una cuestión muy de cada persona. Ahora sí, mi opinión científica y lo que sé del tema son dos cosas. Uno, si te pegó muy de más, al menos la marihuana, ahí sí ya valiste, ¿no? Eso sí no te va a convenir. Y dos, vuelvo al tema de las adicciones, de la dopamina, de los neurotransmisores, etcétera. Esta persona que a mí me gusta mucho escuchar, te lo mencionaba hace ratito, Andrew Huberman, decía: si vas a hacer ejercicio, el ejercicio y te gusta el ejercicio aumenta la dopamina. Ahora, si te pones música que te guste, sobre todo así como que upbeat, así ya sea electrónica, rock, algo fuerte, te va a aumentar más la dopamina, vas a entrenar con más motivación y todo. ¿Qué va a pasar luego que no tengas la música? Eso dice, entonces, no es recomendable, sobre todo si hay
3 o 4 cosas, hablando del ejercicio, cafeína y luego ejercicio y luego la música, ya son 3 cosas que te aumentan la dopamina. Entonces, él decía, yo te recomiendo que se lo dejes al azar. Agarra una moneda. Entonces dices, bueno, me tocó música. Hoy no me tocó música. Hoy sí me tocó café. Hoy no me tocó café. Y dice, porque si te la juegas a que siempre me acostumbro a tener relaciones, y no nada más con marihuana, a tener relaciones con pornografía, por ejemplo. Con juguete. Pum, la dopamina. Entonces, después se te va a hacer muy complicado volver a otra cosa. Entonces, varíale. Claro. O sea, varíale. Con el alcohol, por ejemplo, ahí sí desconozco el tema. No sé qué te digan a ti pacientes o gente que consultas. Yo creo que hay un tema mucho del estrés y de la desinhibición, que como es un depresor del sistema nervioso, alguien con mucha ansiedad se va a beneficiar de tomar alcohol, pero me imagino que hay un punto donde ya, te perdimos. Ya te perdimos, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque es antierección, ¿no? O sea... Sí, y también puede ser que bloquee la parte sensitiva, entonces es importante tal cual, o sea, nada más que como que te desinhiba. Yo recomiendo, literal, les digo, tómate 1 o 2 copitas para que te puedas sentir como relajadita, y que puedas de alguna forma, como esas cosas que probablemente antes el pudorcito te limitaban, pues como que digas, ok, se vale, ¿no? Pero sí, un abuso del alcohol, hay quienes dicen, es que yo lo tomo justamente para aguantar más. ¿Y quién dice que queremos que aguantes tanto? O sea, por Dios, hay quienes presumen de que, yo 30 minutos, vato, tienes problemas. O sea, esa es ya una eyaculación tardía. Entonces, debemos también ajustarnos a lo que es funcional. Pobre mujer, imagínate, es algo que no es sostenible. Entonces, una erección que no llega a tiempo también es un conflicto. Hombres que puedan perder la erección también es un conflicto. Entonces vemos que lejos de ser una herramienta que pueda sumar, es como una moneda al aire, y si ese día estás más estresado, probablemente se te suba más rápido y pase todo lo contrario. Entonces yo recomiendo como todo un uso medido, que pueda ser algo nada más como para hacer una entrada de un momento bueno, pero consciente. Al final, me encantó lo que decías de como estas 3 opciones, decías en el ejemplo. Subir la dopamina. O sea, y justamente a mí me llegan también muchas preguntas de qué puedo tomar para ser mejor o tener un mayor desempeño, un mayor vigor. Y ¿por qué te lo quieres tomar? ¿Por qué no lo produces tú? ¿Por qué no generas que se dé esto automáticamente? Es muy parecido. O sea, yo entiendo que hay herramientas que nos pueden funcionar, pero no es tan fácil como... Bueno, sería muy fácil tomarnos una pastilla y ya. Pero aquí la idea es que tienes todo. Tu cuerpo es tan sabio para poderlo producir. Trabájalo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, del CBD. O sea, y es por eso que es algo que me gusta vender, promocionar, porque el CBD... es una cosa bien extraña o enigmática desde el punto de vista farmacológico, porque no es algo que busque generar una reacción. O sea, normalmente tú tomas algo que buscas generar una reacción o parar una reacción o lo que sea. Y el CBD normalmente lo que provoca, y por eso le funciona muy bien a la gente que tiene estrés o que tiene ansiedad o que tiene problemas por estrés o por ansiedad. El CBD lo que hace es reactivar un sistema que es el endocannabinoide. Y el endocannabinoide en personas que tienen un muy alto estrés se apaga o se disminuye la operación. El sistema endocannabinoide lo que hace es regular los demás sistemas. Está en todos lados, principalmente en el cerebro, pero está en todos lados y regula. Entonces lo que hace es, oye, que en la piel produces mucho sebo. Prueba con el CBD. Vas a ver que va a disminuir el sebo. No porque el CBD tuviera alguna efecto sobre las glándulas sebáceas, sino que tuvo un efecto sobre el sistema endocannabinoide que te ayudó a regular las glándulas sebáceas. Y pasa eso en muchos sistemas del cuerpo. Eso es algo que me gusta y me gusta que lo comentes. Y así como está el CBD, pues hay un montón de cosas de comportamiento. Y en el sexo, pues ya nos las dijiste. O sea, el tema de la intimidad. No sé, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de ver la pornografía en pareja? Estímulos eróticos generales. Estímulos eróticos generales, ok. Y los juguetes y todo eso. Entonces creo que eso vale mucho la pena. Ahora, ya que pasó todo esto y dices, ¿pero por qué te lo quieres tomar? ¿Cuándo es que sí llegas a decir, bueno, a ver, tómate esto? ¿Cuándo es que sí lo llegas a decir? ¿Y qué es lo que normalmente recomiendas más? Bueno, primero que nada, no estoy en posibilidad de recomendar algo que se tomen,
Pero Bueno, sí, no me refiero a recetar, Ajá. sino recomendar. O sea, mira, no te estoy recetando porque sí, igual aquí no podemos recetar CBD ni nada, sino que lo recomendamos más que todo como un suplemento. A eso voy. Y yo recomiendo mucho el CBD, debo de decirlo. Es una de las herramientas, digamos, a las cuales yo pudiera tener acceso, Sí. que recomiendo mucho. En temas, por ejemplo, de vaginismo, me gusta mucho. Tópico, sobre todo, he tenido muy buenos resultados con pacientitas que les he recomendado. ¿Por qué? Porque pues Disminuir la inflamación. Sí, totalmente. Mujeres con falta de orgasmo también es muy, es una herramienta. Mujeres en etapa menopáusica también nos Sí, ha regulación visto hormonal. muy buenos resultados. Sobre todo para los temas de lubricación también ayuda muy mucho. El lubricante es un must que debemos de siempre considerar. Hay muchísimos en el mercado, pero si tu lubricante pudiera llegar a tener un porcentaje de CBD, ay no, es oro. O sea, yo lo una veo. duda, ahorita que lo platicas, y digo, hasta a lo mejor terminamos haciendo un producto por esta duda. El lubricante es un must y debe de ser base agua. O sea, ¿es lo que siempre recomiendas? O también puede ser con base oleosa, grasa. Digo, yo pregunto porque suele haber después algunos problemas, sobre todo con infecciones, porque el óleo o la grasa es más difícil de quitar. Entonces, por eso te pregunto. Mira, el deber ser, el que yo recomiendo siempre es en base de agua, definitivamente, porque es el más parecido a la lubricación femenina. Como bien lo dices, lo reabsorbe el cuerpo súper padre, es muy compatible con muchos productos, pero si me preguntas hoy día, siento que uno de los que son top es el de base de silicona. Okay. El de silicona es muy padre. Ese no lo conocía. Ay, es buenísimo. Te voy a explicar es por qué. inerte, ¿no? O sea, al final de cuentas no le afecta al cuerpo. No, para nada. Y es compatible con el preservativo de látex, que también eso es importante. El único contra que yo le veo es que con los juguetes en base de silicona se pueden degradar. O sea, ahí puede haber un tema. Pero, por ejemplo, también el lubricante en base de silicona nos ayuda mucho para el juego trasero. Ok. Y si le ponemos CBD, pues aquello nos ayuda. Ok. ¿Por qué? Porque justamente puede relajar la zona. Estamos hablando de algo tópico, entonces va directamente al torrente sanguíneo, te va a relajar. A mí no me gusta recomendar ningún lubricante que tenga algún tipo de adormecedor. Voy en contra. Y los hay, ¿no? Sí. O sea, como un lidocaína o algo así, Totalmente. casi. Se me hace la peor de las inventos. Sí, pues lo que quieres es sentir. No, deja tú. Es una zona que necesitas frenar si algo no está bien. Y si no sientes, al otro día si y no te cago. si no puedes avisar que ¿Cómo? duele, claro. Tú dale. No, tú dale nada. O sea, tú tienes que estar consciente de, a ver, sí, ajá. Es necesario estar Me gusta que pendiente. digas esto porque, o sea, muchas personas luego hablan de sexualidad como si no hubiera límites y el cuerpo tiene sus límites. Claro. Y mira que no estoy promoviendo nada, pero es algo que sucede y cada vez estamos más abiertos a hablarlo. El tema de la puerta trasera es una práctica ya muy común en todo tipo de relaciones, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y si podemos encontrar que hay elementos que nos ayuden a que sea más placentero, fabuloso. Yo considero, en mi experiencia, que un lubricante que tuviera posibilidades, como bien decías, oleosas, no en base de aceite o base de silicona, que son los ideales para esta práctica, y aparte tuviera CBD, no, hombre, o sea... Ahí está. Ya nos diste una gran idea. Oye, te vamos a tener que dar comisiones. Pasando a otros temas, ahorita dejando un poquito, para mí, como te lo decía al principio, no es dejar la salud a un lado, porque creo yo que la comunicación alrededor de la salud es súper importante. Por eso hacemos NEC de Salud. Por eso creo que Andrew Huberman y otros personajes en salud se están haciendo muy virales, muy famosos. Ahora, creo que es importante manejarlo con mucha... pues con mucho cuidado. O sea, por ejemplo, hace poco hay una persona que se llama Paul Saladino. Paul Saladino promocionaba una dieta. Y promocionaba la dieta carnívora. O sea, involucraba no comer nada que no fuera de carne. O sea, adiós... Deja tú, adiós lo que son las almidones, que mucha gente dice, no, yo no como harinas, tortillas, carbohidratos. Adiós verduras, adiós frutas, adiós frijoles, adiós todo lo que no sea carne. La persona se terminó enfermando, tuvo problemas de salud y después de haber escrito un libro y vendido copias y todo, dijo, me retracto porque estoy teniendo estos problemas de salud. Entonces, creo que es súper importante la comunicación, súper importante.
ahorita tú te enfocas más en eso que en si das consulta privada de forma selectiva, como me lo platicabas, pero te enfocas más en la parte de comunicación. Como yo te conocí en la televisión, yo quiero preguntarte, empezar por ahí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo entraste a la televisión? ¿Cómo fue trabajar en televisión? En este programa que ya trabajabas antes en televisión, pero yo te conocí en Adrián Marcelo Presenta, que aparte es un contexto muy... es complicado. Cero educativo, es cero educativo. Entonces... te tomabas el tiempo de educar a la gente y me pareció genial eso. Quiero saber cómo entraste ahí y cómo fue tu experiencia. Fíjate, yo llegué ahí como, para empezar, yo entré cuando era la producción de Bandido y de Luis. Entonces era como, sí tenía esos toques de muy Adrián, pero Bandido y Luis como que lo tenían en un punto muy hasta cultural y muy educativo. Sí. Entonces eso daba la oportunidad a que se abriera una sección como de especialistas. Y a mí me invita Ileana Martínez, que era la RP en ese momento, a abrir o inaugurar, digamos, esta sección. Entonces me dijo, literal, en plena pandemia, tenía 2 meses el programa. Queremos que vengas a un como especie de rotativo de varios especialistas. Hoy vas tú, quizá la próxima semana viene un médico, después a lo mejor un abogado y así para diferentes temas. Y yo, ay, fabuloso, qué padre. Voy la primera semana. Pues la verdad es que nos va muy bien. De hecho, esa visita iba a Luna Bella, entonces cállate, o sea, fue una cosa fabulosa. Sí. Y me dice a los días, oye, ¿puedes venir el otro miércoles? Y yo, claro que sí. Y así el otro miércoles. Y la sección se terminó quedando como la escuelita del sexo. Sí, era de planta. Eras ya de planta en el programa. Sí, así ahorita fue. Que decías, y quiero hacer hincapié en esto, porque luego la gente lo toma mal, todo lo toman mal. Ahorita que decías que sí había en el programa muchos pedazos muy Adrián, quiero hacer hincapié y a ver si no me corriges, pero muy Adrián significa ser muy irreverente. Sí, porque ya en lo personal... De hecho, a este güey le ponen el micrófono y la cámara y es una persona, se lo quitan y quitan la cámara y es otra. O sea, yo me he dado cuenta y lo comento porque creo que es importante. O sea, creo que te diste cuenta, Adrián, a ti... en el programa te trataba de una forma, totalmente. Pero fuera de era otra persona, ¿no? No, y la verdad es que tuve la fortuna de su irreverencia no verla conmigo. O sea, la verdad es de que Adrián tengo... Ay, es que yo puedo hablar de él puras cosas bonitas porque fue el trato que yo siempre he tenido, es el trato que yo siempre he tenido con él hasta la fecha. Entonces, él al contrario, como que daba mucho de, o sea, está Silvia. O sea, Silvia nos está educando como... Herria, sosiéguense todos. Entonces, con todos podía jugar, pero a mí siempre me dio mi lugar. O sea, entonces, hasta en el programa sí, te trató como te trata afuera. Totalmente. Sí, digo, obviamente había como sus puntaditas, pero nunca conmigo. O sea, la verdad es de que él siempre me dio ese lugar de eres la especialista, eres la profesional, aun y cuando somos colegas, como que siempre trató de darme un espacio de mayor autoridad, lo cual yo siempre le agradezco, ¿no? Entonces, creo que entendía también tu misión en el programa era esa, o sea, y lo entendían muy bien Luis y Bandido. Cambia la producción y precisamente gracias a Adrián, a pesar de que yo sentí que cambiando la producción tuviste todavía un rol más prominente, o sea, ya estabas casi todo el programa o todo el programa y eso te daban pie a hablar y decir cosas que ya no fueran tanto de la parte del sexo a lo mejor. Pero de todos modos creo que Adrián decía, oigan, hay que aprovechar este conocimiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Yo te comentaba, yo entré a los medios de comunicación, yo soy comunicóloga también. Okay. O sea, soy licenciada en psicología y soy licenciada en ciencias de la comunicación. Entonces yo fui locutora durante muchísimos años. Entonces cuando se da este cambio de producción en uno de los últimos productores, yo levanté la mano y yo dije, oye, yo también sé ser conductora, güey. O sea, no nada más hablo de esto, sé hacer otras cosas. Entonces la producción me escuchó y a razón de eso, como que Adrián también me dio como una especie de conducción un poco más lejos de los chicos, porque yo era la más grande, ¿no? O sea, de hecho soy más grande que Adrián. Entonces, era como la senior, digamos, la conductora senior contra, pues, que eran los muchachitos Meme, Trixie, que eran como los chavitos que le hacen ahí como al juego con él, ¿no? Sí. Entonces, esa parte, pues yo le agradezco porque también me dio la oportunidad de rolarme en algo que considero me gusta y sé hacer, pero en el concepto de ellos sin tener que involucrarme. A mí nunca me gocharon, por ejemplo.
¿Por qué? Pues porque la señora, o sea, pero sí yo podía entrevistar perfectamente a los grupos que iban porque tenía digamos, la experiencia un poco para hacerlo. Oye, y ahorita que platicábamos antes de grabar, me decías que tienes un show. Sí. Y quiero saber qué tanto te inspiró o ayudó. O sea, a lo mejor, no sé si la idea ya de un show ya la traías antes de Adrián Marcelo Presenta o si fue después. Quiero saber si Adrián como tal él o haber estado en el programa te inspiró a ti, te motivó a ti para tener un show o es algo que ya traías en mente. Bueno, con este show ya tengo como 9 años. Ah, ok, ya sí. Desde hace tiempo. Sí, okay, la verdad es de que el haber conocido a Adrián y que me diera la oportunidad de no sé, como empaparme de él y ahora que trabajo con Mole, la verdad es que, porque estoy con Mole en Buenas noches, Don Femat, me da como, me reafirma. Dos maestrazos, sí, justo totalmente. Eso, me reafirma mucho hacia dónde me voy dirigiendo. Mi show, que te digo, tiene ya un ratito, es un show para despedidas de soltera. Bueno, así se empieza este proyecto, despedidas de soltera, cumpleaños, reuniones de mujeres, solamente mujeres, en donde de forma divertida les enseño. Es como una clase, de hecho, se llama charla de sexo y diversión. Entonces nos divertimos, yo te enseño, te llevo juguetes, te digo cómo se usan, por dónde, qué puedes esperar. Pero son 2 horas muy divertidas que la verdad es que pues nos ha funcionado bastante bien. Lo que sí pasa cuando yo veo a Adrián y veo su éxito y nos contagia, pues lo que pasó con muchos de los que estamos alrededor de él. Decimos, es que yo quiero brincar a eso. Sí. Entonces, en ese proyecto estoy de brincar no nada más de los eventos privados, sino ya poder también empezar a educar de forma cómica con un stand-up. Está genial. Entonces, está genial, sí. Pues sí, en esas estamos. Y en eso se mueve tu comunicación en redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Trato de hacerlo. Ahorita estoy muy niña buena, porque normalmente como que me deschongo un poquito más hablándolo, porque creo que el sexo de por sí es muy como el tabú y todo lo que está alrededor de él. Entonces trato de hacerlo como más ligero para que llegar sin ningún tipo de freno o bloqueo en cuanto a la comunicación. Entonces, hablando de freno y bloqueo, ayer nos tomaron la cuenta de Necte, nos la devolvieron rápido. Ah, qué bueno. Sí, nos la devolvieron rápido, pero por compartir algo es terrible. Que nos taguearon. Bueno, quería saber, eso pasa mucho en la comunidad de cannabis. ¿En la comunidad del sexo también pasa? Terrible, ¿sí? terrible, pero terrible. ¿Qué digo? Está cabrón, porque luego estás así con los reels o con las TikToks y ves cada cosa. Literalmente niñas enseñando hasta la muela. No, sí. Qué bueno que lo dijiste tú y no yo. No, pero sí, exacto, ves esas cosas y luego ves a alguien que quiere educar, quiere decir algo y... Yo tengo que hablar, con todo respeto, como si estuviera con un problema lingüístico. O sea, tengo que decir, entonces el ne, porque tú vas a tener un orgasmo y entonces para la vagina, güey, ¿qué necesidad tengo de automutearme? Sí. Así. Para ver si acaso no se le pretende. Yo he perdido cuentas de TikTok. YouTube, yo tenía, te decía al principio, en el 2010, un movimiento padrísimo. Después hubo una revolución en TikTok por unas cuestiones de ajustes de marcas. Nos hicieron un montón de restricciones. Ahí fue donde yo perdí mucho del tema de las monetizaciones. Ahorita mi canal está súper baneado. Por cierto, si alguien sabe cómo desbanearlo. Entonces, ¿qué pasa? El tema la comunidad de los educadores sexuales estamos muy castigados. Okay. Muy castigados. Y es tan difícil, para empezar, para nosotros concebir la idea de que una educación tan necesaria esté tan castigada cuando hay una exposición de muchas otras cosas que no las juzgo. Cada quien es dueño de su contenido y como lo quiera vender y como lo quiera mostrar. Pero siento como esta Mira, desbalance. Lo que estás diciendo es muy de acuerdo a lo que yo te dije hace ratito y ahorita con lo de la dieta carnívora. Y a lo mejor va a salir... A lo mejor un amante de Paul Saladino y va a venir aquí a criticarnos, pero hay, en el tema de la nutrición, como no es un tema que se cancele, pues sí, como no es un tema que se cancele o cancelable, hay una cantidad de cosas que salen y dicen que no. Hay otro doctor que es también inspiración para esto, que es un doctor en nutrición, se llama Layne Norton y dice el doctor en nutrición, yo te pudiera sacar un mecanismo para decirte que comer, por ejemplo, hay un mecanismo que se llama TOR M, creo, no estoy tan seguro. mTOR, es que en inglés es mTOR. Y este mecanismo del mTOR es un mecanismo que se presenta mucho en los tumores y hace que crezca un tumor. Cuando tú comes más proteína, activas ese mecanismo, el mTOR. Sí.
¿Pero por qué activas el mecanismo? Porque para vivir necesitamos la síntesis proteínica. O sea, se necesita fuerza. Entonces, hay gente que dice, es que comer proteína, mucha proteína es malo porque te van a crecer tumores y te va a dar cáncer. Entonces él dice, yo te puedo agarrar cualquier mecanismo, ¿sí? Y te puedo decir cómo ese mecanismo te va a matar. Pero el cuerpo tiene contrapesos. ¿Por qué? Precisamente porque el cuerpo no vive de un mecanismo, vive de millones de mecanismos celulares para llegar a un punto. Entonces, esta gente para hacerse viral agarra cualquier mecanismo y dice que te va a matar. Entonces, hace poquito, él lo cantó. Alguna vez, hace como un año, no sé, dijo, de mí se acuerdan, va a llegar el momento donde va a venir alguien y nos va a decir que respirar es malo y te va a matar. Ay, no. Y ya salió. ¡Ay, no! Ya salió alguien diciendo que el oxígeno provoca la oxidación y que la oxidación al final nos mata por estos mecanismos. Dios mío. O sea, no puede ser. Ya la gente sale con esas cosas, pero como no es tabú, esa palabra, como no es tabú como la marihuana, como no es tabú como los psicodélicos, como no es tabú como el sexo, no se cancela y puede llegar a ser un daño brutal. Sí. ¿Cuánta gente no se puso a hacer la dieta carnívora? ¿Cuánta gente no deja el 100% de los carbohidratos y que dice que la keto es maravilla? ¿Cuánta gente no hace todo esto y al final le hace un daño a su cuerpo que a veces termina hasta siendo irreversible? O sea, puede ser muy grave. Entonces, por eso aquí tratamos de ser como más ecuánimes con la comunicación. Y pues la neta te damos la bienvenida porque somos súper funables. Sufrimos de lo mismo. Exacto, somos la comunidad de los funables. El Porro es funable. Adrián Marcelo, no conozco una persona más funable que Adrián. O sea, ahorita si no hablamos de esto, como aquí no te van a funar. Entonces te damos la bienvenida porque sí somos parte de esa comunidad. Es terrible, pero no nos cansamos. Como bien dices tú, recuperaron y yo lo sigo y he visto las veces que han perdido y vuelven a intentarlo y así es esto. Vamos en la cuarta cuenta, vamos en la cuarta. Sí, yo le decía a mi esposa, le digo, no sé cuántas veces sufrimos de lo mismo. Mi frustración, digo, evidentemente el tema de educativo que ustedes también están generando es muy importante, pero esto también lo veo como es básico. O sea, es básico. Claro. ¿Por qué no puedo decir pene? Porque, o sea, ¿qué lo hace prohibido? Si los ojos también son importantes, el pene también lo es. ¿Por qué no decir vagina? Y todo esto... Literal, decir nariz es lo mismo que decir pene. O sea, son dos partes del cuerpo y ya. Y me atrevo a decir que el hacerla tan, mutearla de esa manera nos genera todavía muchísimas más complicaciones. Yo se los decía, en el tema infantil, pues el que lo conozcan los niños como es, nos puede evitar muchos daños. Sí. Y ni siquiera los quiero mencionar, pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces, es importante dar una visibilidad y una normalización a temas que son básicos. Entonces, que hay esa doble moral en cuanto que sí puedo ver, no sé, este contenido que es más gráfico que incluso el decirte cómo puedes tener un squirt. ¿Por qué no habría yo de poderles explicar cómo se hace un squirt? Sí, y has explicado, no es como que estás poniendo el video de una muchacha ya acostada. Exacto, y de forma profesional, o sea, no te estoy diciendo, ay, siéntate. No, o sea, te lo estoy diciendo. Sí, no lo estás diciendo de forma vulgar, exacto. ¿Por qué no puedo decir cómo una mujer puede tener un mejor orgasmo? ¿Cómo tocar mejor a una mujer? No, ya no digo técnicas, ¿por qué no explicar parte de las patologías que existen, no? Entonces, claro. Es complicado, pero en la lucha estamos. Entonces, hacerlo de una forma cómica, a un grupo masivo, claro. Esperemos que sea algo que le podamos atinar. Oye, ya por último, para terminar, y un saludo a Bandido por sus promociones descaradas. Sí. Quiero que nos platiques de tu tienda, de los productos que tienes. Sí, tenemos una marca de juguetes, Passion Vibes, que son prácticamente juguetitos para adultos. Yo soy especialista en cosmética y juguetería erótica aplicada a la terapia de pareja. Considero que hay que hacer uso de todas estas herramientas, como bien lo decíamos, de forma responsable, saber para qué están, cómo los podemos utilizar, sacarle el mayor provecho. Y hay muchas personas que en esta industria que está creciendo abismalmente, puedes ir a una de estas tiendas y te quedas como si estuvieras en un museo, ¿no? Es como, wow, pero no sabemos ni para qué existen. O habrán otras que jamás han entrado. Entonces, el brindarles las opciones desde una perspectiva, te digo, como más profesional, sabiendo que los productos que te estoy mostrando están de alguna forma avalados por mí,
que tengo conocimiento de, pues es una garantía. Súper bien. Entonces, son productos de alta gama, pero con la característica de que es garantía, no es calidad. ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos por internet. Me pueden seguir en mis redes sociales. Es @silviad8a y Passion Vibes, @Passion Vibes MX, cualquiera de las dos. Y Passion Vibes MX. Passion con doble S, ¿verdad? Sí, correcto. Passion Vibes MX. ¿Tienen página de internet? No, lo manejamos. Digo, bueno, sí tengo un catálogo, pero les paso la liga. Estamos petit, pero con muchas ganas de que tengan muchas vibras interesantes. De crecer. Bueno, de hecho, y lo platicábamos antes de, Sí. a todas las personas que entren a necte.mx, bueno, les vamos a dar un código de descuento para que lo puedan utilizar. El código va a ser Passion Vibes. Y a las primeras, más o menos, dame un costo promedio de un 1,200. 1,200. Es Ok. un juguete. A las primeras 15 personas que entren a la página y usen el código, o sea, las primeras 15 que usen el código, les vamos a mandar un juguete de regalo. Va. ¿Ok? Va. Entonces, Passion Vibes sería el código. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario. Nos ilustraste muchas cosas. Yo me llevo muchas cosas. Espero que la gente también se las lleve y aquí estamos para lo que se necesite. Igualmente, y pues gracias por la invitación.